contar durante la siguiente media hora una novela que está escribiendo. Esto no lo solemos hacer en las ferias del libro, hablamos de libros ya publicados, pero por el interés de la historia que trae detrás, decidimos que contara la historia de lo que está escribiendo. Entonces nos va a dar algo sorprendente, un avance de novela. ¿Y por qué es bien interesante? Porque Héctor anda desde hace tiempo entrando y tocando los temas que tienen que ver con la historia, con la ciudad y tratándolo literariamente. Entonces encontró un tema muy interesante, que es el chacal de Victoriano Huerta en el DF. Y entonces, bueno, yo sé tanto como ustedes, porque aquí no lo he escrito, no me lo ha prestado, no lo he leído, pero vamos a tener un adelanto de su historia. Gracias, Paco, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Pues estamos a punto de cumplir un siglo, se va a cumplir un siglo del estallido, del inicio de la escena trágica en la Ciudad de México, precisamente en el lugar que estamos ocupando en este instante. Hace un siglo, en 1913, el Zócalo era muy distinto a lo que vemos hoy. Había un kiosco, había unas bancas, había un jardincillo con avenidas, estaba la terminal de tranvías eléctricos, había un baño gigantesco de 2 pisos que la gente pues, que esperaba el tranvía o que andaba en la calle podía utilizar. Estaba también el sábado 8 de febrero de 1913 la ciudad entregada a sus cosas naturales, a su ritmo de vida normal, pero se estaba gestando el golpe militar contra el gobierno de Francisco I. Madero, el primer gobierno elegido democráticamente en México. Es una historia fascinante porque había muchas señales de que la conspiración estaba en marcha, que se iba a llevar a cabo el golpe de Estado. Se estaba planeando en el Hotel Majestic. El dueño del Hotel Majestic tenía una afrenta con los maderistas porque le habían decomisado propiedades por $1 millón y entonces prestó el hotel simulando que se estaban haciendo reparaciones para que ahí se reunieran diariamente los conspiradores. Los conspiradores eran básicamente los que querían que se hubiera una restauración, que volviera un régimen semejante al de Porfirio Díaz, de la mano del sobrino de Félix Díaz, y había un grupo también que estaba inconforme con Madero porque no había atendido con rapidez lo que había, las promesas que había hecho durante su campaña, no había logrado resolver prácticamente ninguno de los problemas que había en la ciudad, y había un clima muy adverso en la Ciudad de México contra Madero. Hoy decimos que Madero es el apóstol de la democracia, es una de las figuras más queridas en la historia de México, pero en 1913 en la Ciudad de México la gente odiaba a Francisco I. Madero. De hecho, es un dato poco conocido, un dato muy olvidado, pero cuando Madero fue asesinado mucha gente salió a celebrar a las calles que por fin había terminado la pesadilla, que por fin había terminado el desorden. No se dieron cuenta los habitantes de la Ciudad de México de lo que estaban provocando, de lo que estaban haciendo al celebrar ese asesinato, porque lo que estaba entrando era pues el régimen del terror, la dictadura de Victoriano Huerta, que como había llegado con las manos manchadas de sangre, tenía miedo de que lo fueran a matar, que lo fueran a poner en emboscada, y entonces no despachaba en el Palacio Nacional. Andaba en su coche dando vueltas por la ciudad como huyendo, citaba a sus ministros en algunas esquinas para acordar las cosas que tenía que acordar. Como era alcohólico, estaba siempre con una botella de coñac en la mano. Decían que odiaba a los extranjeros a menos que se apellidaran Martel o Génesis. Eran los únicos extranjeros que le caían bien. Y entonces estaba con la botella de coñac todo el día huyendo por la ciudad y decretando levantamientos, desapariciones, secuestros. En un solo verano de 1914, en solo 3 meses, fueron desaparecidas 100 personas, periodistas, políticos de oposición, militares que eran adversos a su gobierno. Todo eso lo hizo en ese delirio alcohólico. Dicen que él tenía una casa por Popotla y que en esa casa tenía muchas gallinas. Era un personaje muy raro, usaba siempre unos lentes verdes que no le dejaban ver, no dejaban ver muy bien sus ojos.
decían que a veces simulaba que estaba borracho, cuando en realidad no lo estaba tanto, como para ir midiendo y tanteando, porque era muy desconfiado. Y entonces había una serie de leyendas a su alrededor. Tenía una casa en Popotla y cuando estaba muy tenso o cuando se sentía mal y se quería relajar, su manera de relajarse era ir a alimentar a unas gallinas que tenía y les tiraba comida, las veía comer y era su manera de relajarse. Se dice que odiaba tanto los libros, era un militar inculto, un generalote que tenía prohibido a sus ministros leerle documentos o acuerdos. Todo se lo tenían que decir platicado porque sentía una verdadera aversión por los libros. Esa noche, esa madrugada del 8 de febrero de 1913, se ponen de acuerdo varios militares, compran a la guarnición, compran a alumnos del colegio militar y de la escuela de aspirantes de Tlalpan, bajan de madrugada con unos tranvías que secuestran desde San Fernando hasta Pino Suárez. En Pino Suárez se llamaba en ese tiempo calle de Flamencos. Bajan jalando unos en caballería, los de infantería en unos tranvías, jalando unos cañones. Los guardias del palacio, los que tenían que hacer guardias esa noche, estaban comprados, formaban parte de la conspiración y les abren la puerta para que puedan entrar y apoderarse totalmente del palacio. Habían hecho esto pensando que el domingo la burocracia descansaba, que el presidente estaría descuidado, que era el mejor día para dar un golpe de Estado. Hay un militar ya muy olvidado, la historia no le ha hecho justicia, se llama Lauro Villar, que era el responsable de la guarnición de la plaza de la Ciudad de México. Y en la noche vio movimientos sospechosos, no se quedó tranquilo y hacia las 4 de la mañana salió a darse una vuelta por el palacio a ver qué estaba pasando y le tocó ver precisamente que estaban entrando los aspirantes que iban a participar en el golpe, y los soldados y la tropa que iba a participar en el golpe de Estado. Y entonces lo que hizo fue algo verdaderamente heroico. Se trasladó a un cuartel que estaba cercano a Santa Teresa, a San Pedro y San Pablo, y con 40 reclutas que acababan de ser reclutados y que no tenían experiencia ninguna en ninguna batalla, entró por la parte de atrás del Palacio Nacional con esos 40. Lauro Villar era un militar legendario, había participado en la Reforma, había atravesado el país con 300 dragones enfrentándose, abriéndose paso entre los franceses. Era un militar cuyo solo nombre, cuya presencia hablaba de una trayectoria y de una biografía de patriotismo verdaderamente notable. Entonces se mete por la espalda del palacio con 40 reclutas y con su sola presencia logra desarmar a los aspirantes que ya se habían apoderado del palacio y los arresta. Y entonces recupera el palacio antes de que se lleve a cabo el golpe. Nosotros hemos oído hablar mucho de la decena trágica. Sabemos que Bernardo Reyes, uno de los promotores del alzamiento, murió en este lugar. Fue el primero en caer cuando las tropas que lo habían ido a rescatar de la prisión de Santiago Tlatelolco y que habían rescatado a Félix Díaz de la prisión de Lecumberri, se lanzaban a tomar el palacio. Y entonces Lauro Villar, con esos 40 reclutas, ustedes deben haber visto alguna vez esas fotografías, los tiende sobre la banqueta del Palacio Nacional pecho tierra para que reciban a los atacantes, y con 2 ametralladoras, que es lo único que consigue, las pone una a cada lado de la puerta. Una de ellas no sirve, pero la ponen ahí para fingir que sirve, y se empieza a hacer la balacera, abre el fuego, y en la primera descarga cae el general Bernardo Reyes, que era uno de los cabecillas del pronunciamiento. Se dice que también los alzados se habían apoderado de las torres de la catedral y que ahí tenían emplazadas dos ametralladoras. Cuando empezó el movimiento, la plaza estaba llena de gente que estaba esperando los primeros tranvías, estaba llena de gente que acababa de salir de la catedral, y estaba llena de gente que había oído noticias de que algo muy gordo iba a pasar y se acercó al Zócalo para enterarse. De esa manera, pues estaría, no sé, probablemente, si volteamos hacia allá, un número semejante de personas y de curiosos al que podemos ver en este momento. Cuando comienzan los tiros, pues la gente se lanzó a correr, a esconderse en el kiosco, detrás de las bancas, etc. Pero el tiroteo fue tan espantoso, tan brutal,
que la Plaza de la Constitución quedó regada de muertos, no solamente de los asaltantes, sino de muchos civiles inocentes que no se habían apartado a tiempo o que quisieron esconderse y no lo consiguieron. Vinieron los 10 días más terribles que ha vivido la Ciudad de México en su historia. Fueron rechazados los rebeldes, se apoderaron, como todos sabemos, de la Ciudadela y se encerraron ahí con la amenaza de estar bombardeando la ciudad desde las azoteas de la Ciudadela como una manera de presionar a Madero para que renunciara. Y Madero pues, nombra a Victoriano Huerta para que los ataque sin saber que había nombrado pues, a este personaje. Pasaría a la historia como uno de los grandes traidores en la historia de México. Los 10 días que se viven ahí son pues, es un poco lo que se conoce, lo que se ha logrado rescatar, porque al segundo día de los tiroteos se fue la luz, se quedó la ciudad completamente a oscuras y no salieron los periódicos. Los periódicos dejaron de salir 8 días. En esos 8 días, si uno va a la hemeroteca y comienza a ver los periódicos de febrero de 1913, encuentra la noticia de levantamiento, encuentra la noticia de que los rebeldes se encerraron en la Ciudadela, encuentra la noticia de que el general Victoriano Huerta ya tiene un cerco alrededor de la Ciudadela y es cuestión de horas para que los aplaste. Y luego pasan 5 días toda la semana en la que no hay periódicos y la siguiente noticia es un periódico que dice Madero preso, Victoriano Huerta nuevo presidente de México. Entonces en esos 6 días se tejieron una serie de cosas de las que hay poca noticia porque pues, los diarios no reportaron nada. Lo que sí es que pues, la gente celebró que había terminado la decena trágica y que volvía una mano dura. Hay una tentación en México muy fuerte por la mano dura. Madero era el primer civil, el primer presidente en la historia de México que había llegado al poder a través de unas elecciones que no fueron cuestionadas. Era el primer civil que no amordazó ni persiguió a la prensa. Era el primer civil que no incentivó el odio entre los mexicanos. José Vasconcelos decía que la grandeza de Madero estribaba en que hizo una revolución para cambiar el sistema, pero no para cambiar a unos para poner a otros. Nunca puso al indio frente al blanco, ni al pobre frente al rico, nunca usó ese recurso bajo de dividir, de separar, de incentivar, de meter el odio. Y el país no lo entendía, el país quería sangre, quería orden, sobre todo valoraba los 30 años de la dictadura de Porfirio Díaz, no estaban acostumbrados a la libertad. Los periódicos fueron los primeros que se lanzaron a morder la mano que los había liberado, porque en tiempos de Porfirio Díaz el periodismo se pagaba con cárcel, con golpizas, con persecuciones, y el presidente que le quita ese cerco a los periódicos lo comienzan a ver como un debilucho, como un mandilón y como un loco, porque como creían los espíritus, de hecho fue por el dictado de un espíritu, él iba mucho a sesiones espiritistas, las palabras de un espíritu son las que lo impidieron, las que lo obligaron a hacer un plan de San Luis y lo llevaron a la revolución. Se dice que fue un espíritu, ahí están los cuadernos de escritura automática que Madero escribía en trance, lo rescató Enrique Krause, que son muy interesantes, porque ahí está el dictado de un supuesto espíritu diciéndole: tienes que hacer esto, no hay otra salida más que la revolución, y además el mismo espíritu le iba avisando: vas a ser sacrificado, vas a pagar con tu vida, etc. Entonces la gente veía muy mal un presidente civil, amable, un presidente que salía y iba inclinando la cabeza y saludando a todo el mundo, tenía fama de que la mujer lo mangoneaba, decía que estaba loco porque creía en los espíritus y se la pasaba platicando con los espíritus, creía en la homeopatía. Y entonces decían: bueno, pues esto llegó, se hizo la revolución, no se resolvió nada, todo está igual, y lo único que logramos es traer a la presidencia, a la silla presidencial, pues a un loco. Entonces, incentivados por periódicos, pagados por los porfiristas y por los reaccionarios de la ciudad, se empezó a hacer un clima muy encarnizado en contra de Madero. Cometió otros errores, como por ejemplo poner a varios familiares en su gabinete. Su hermano era el líder del Senado,
era el que manejaba el partido antirreeleccionista, puso a un primo suyo como secretario de Hacienda, etc. Y entonces comenzaron a tejer historias de que lo que estaba haciendo era robar para beneficiar y enriquecer a su familia y dejar al pueblo empobrecido. El odio contra Gustavo Madero era tal. Gustavo Madero, el hermano de Madero, había perdido un ojo de niño, le decían ojo parado, tenía un ojo de niño. Y fue el reo de todas las culpas. La gente le comenzó a achacar todos los males, le comenzaron a inventar muchísimos delitos y ya sabemos cómo murió. Fue detenido, fue arrastrado a la ciudadela y entregado a una turba para que lo lincharan. Y los relatos son terribles, es decir, con una bayoneta le sacaron el ojo que le quedaba, le hicieron una cosa que todos los testigos que lo presenciaron lo cuentan, y todas las pinturas, todos los retratos son verdaderamente de una violencia indecible. Era el odio que estaba estallando, el odio que se había sembrado y que estaba estallando, pero era también el odio que era solo el anuncio de lo que venía para México, no solamente en esos 10 días, sino a lo largo de los 10 años siguientes. La decena trágica tiene una actualidad tremenda, porque se parece mucho a lo que estamos viviendo en México en este momento. La decena trágica levantó el tabú que había sobre la sangre, quitó el miedo. El Porfiriato había logrado apagar la violencia, enterrarla, porque la dictadura era tremenda y los castigos eran tremendos. Y entonces la violencia que había privado en México, el odio que había privado en México durante todo el siglo XIX, se apaciguó. Pero cuando se volvió a sembrar, cuando los políticos, hay cosas muy impresionantes. Dice, por ejemplo, en varios libros de memorias cuentan cómo los políticos decían mentiras, las ponían en los oídos de la gente del pueblo, de la gente que no podía discernir si era cierto o no. Lo dejaban caer en sus oídos y entonces comenzaba a correr por la ciudad la mentira y terminaba volviendo. Había gente que estaba dispuesta a matar a otra gente para demostrar que eso era verdad. Y entonces, rehenes ya desde entonces de los políticos, se abrió la puerta, se levantó el tabú que había de no se debe matar, y los mexicanos se empezaron a matar unos a otros durante 10 años. Es el millón de muertos que dejó la revolución. Y no solamente era eso, eran pueblos incendiarios. Por ahí hay una escritora que dice que uno no imagina lo que es una revolución. El cine mexicano lo pinta como si fuera un pretexto para cantar en las fogatas, ¿no? Lo pinta como una cosa muy bonita, donde hay cosas heroicas y grandes amores, etc. Y los que vivieron la revolución lo dicen en sus libros. Nadie imagina el horror que es una revolución, lo que puede pasar, lo que puede hacer al ser humano. Imaginemos cuando pasaban esas tropas o pueblos donde ya no había autoridades y solamente el general era el que disponía qué caballos necesitaba, qué armas necesitaba, cuánto dinero necesitaba, qué mujeres había que llevarse, qué mujeres había que violar, qué hombres había que cocinar, cómo había que castigarlos, etc. Y entonces los que estaban celebrando el asesinato de Madero esa noche de 1913, la verdad es que no imaginaban que lo que nos estaban poniendo en realidad era un plato de sangre, que lo que teníamos que vivir durante los años siguientes era un baño de sangre que por eso el PRI logró establecer su control de esa manera tan férrea tiempo después, porque lo levantó sobre el miedo, sobre el recuerdo que había dejado la revolución, porque aprovechando el triunfo de determinados grupos repartieron como botines todo para que todos ya tuvieran que matarse y todos tuvieran que, en medio de esa maquinaria, estar extrayendo siempre lo que necesitaban. Era una manera de repartir el botín a puerta cerrada, pero todo inspirado en lo de Huerta. Y bueno, por ahí, los periódicos estaban amordazados. Con Huerta sí descubrieron lo que era la mordaza, con Huerta sí descubrieron lo que es una dictadura, lo que es el miedo, lo que es un coche
que llegaba en la noche, que andaba circulando en la noche, lleno de policías, de esbirros, del huertismo, que iban a levantar a las personas que habían sido señaladas, que habían sido acusadas de lo que fuera. Y entonces, todo ese tiempo, todo lo que dura el gobierno de Huerta, la ciudad vive un poco en el pavor. La noche llega como algo luminoso, no hay que salir, se tocan la puerta, todos tiemblan, nadie sabía qué podía pasar, te podían acusar de lo que fuera, y como no había ni juicio, ni pruebas, ni nada, bastaba con que le dijeran a la gente de Huerta que habías dicho algo o hecho algo para ser fusilado o desaparecido, pues se creó un clima de horror. Se dice que hubo, no se dice, de hecho hubo un grupo de carrancistas que preparó un atentado contra Huerta, a pesar de que la única manera de salir de esto era matándolo. Y entonces le pusieron una emboscada frente al árbol de la noche triste, porque sabían, como les decía yo hace un momento, que en sus momentos de nerviosismo él iba a su casa de Popotla a alimentar a sus gallinas, y se dice que había una zanja porque estaban haciendo unas reparaciones, y pusieron a 3 carrancistas que llegaron a la ciudad con la encomienda de esperarlo y acribillarlo cuando pasara su coche. La conspiración se descubrió por una tontería. Los 3 fueron fusilados precisamente ahí en Popotla. Parece que por ahí estaba la escuela de agricultura, en los patios de la escuela de agricultura los fusilaron, y el pueblo bajó la cabeza hasta que la revolución dejó solo a Huerta, y Huerta tuvo que renunciar. Dice que cuando se fue de noche, se fue a escondidas. La calle de Moneda apareció llena de ceniza de todos los documentos que había quemado antes de irse para desaparecer, pues, telegramas, etcétera, todo lo que pudiera incriminar o pudiera servir de prueba contra él, y huyó. Se dice que Obregón, por ejemplo, despreciaba a la gente de la Ciudad de México por cómo se habían portado con Madero y por cómo se habían portado con Villa. De hecho, cuando Obregón llega a la ciudad, cuando entran los obregonistas, lo primero que hace Obregón es ir a la tumba de Madero a hacerle un homenaje, y ahí suelta una declaración que dolió mucho, que decía: en la Ciudad de México nada más hay un hombre y ha de ser mujer. Porque quería decir que todos se habían portado como mujeres que habían sido extremadamente, se habían portado muy mal con Madero, y se habían portado de una manera muy bien con Victoriano Huerta. Bueno, se acabó el tiempo. Veo que la decena tiene una actualidad tremenda por todas estas cosas. Estamos viviendo un clima de violencia, un clima de odio, un clima de mucho rencor que puede ser utilizado siempre por la política para lograr sus propios fines. Eso fue lo que hizo el PRI, y por eso el PRI logró perpetuarse 70 años, porque se valió del miedo que habían dejado esos 10 años para lograr imponer su gobierno. Gracias, Marco. Pero entre los 3 primeros días del festival volaron porque están a precio muy bajo, y nos quedan 4, nos quedan 4 todavía. Entonces, con todo gusto, a los interesados, Héctor les firmará su libro siempre y cuando se lo compre, no él, a la Brigada para Leer Libertad, que fue la que consiguió los libros. Muchas gracias.